Gracias por atenderme en esta videollamada. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Profesor Oscar Mejía Quintana, queremos saber un poco de su vida, queremos saber un poco de su vida académica. Entonces, voy a ser muy concreto y voy a empezar el cuestionario. Profe, ¿nos podría contar un poco de su trayectoria y de su vida académica? Yo estudié filosofía en la Nacional, en la Universidad Nacional, y en una época bastante convulsionada, ahí fue donde conocí al profesor Guillermo Hoyos. Era activista, tuve que retirarme por un tiempo. Estudié en el Rosario un programa de humanidades que la verdad fue importante porque me dio una visión más amplia que la filosofía. Sobre todo porque la filosofía, ya sea anteriormente, ya sea después, en la Universidad Nacional se centró mucho en una filosofía, llamémoslo así, dogmática, marxista inicialmente y después analítica. Entonces este programa de humanidades, digamos que me abrió las anteojeras y me permitió como explorar otro tipo de ciencias sociales, que para mí fue clave y muy importante porque ya unos intereses desde el colegio por el psicoanálisis, ¿sí? Por escuelas alternativas, por la sociología. Y entonces, en cierta forma, eh, digamos que eso como que me permitió mirar hacia otro lado. Yo después salí a Estados Unidos y allá hice una maestría en filosofía moral y continué inmediatamente el doctorado en filosofía política. Casi, digamos, no simultáneamente, pero en un periodo de tiempo bastante concentrado. Y cuando regresé, eh, por un programa que abrió la Nacional a raíz de los procesos de paz con el M-19, pude terminar mi carrera de filosofía en la Nacional, mi pregrado, ¿sí? O sea que prácticamente saqué el pregrado simultáneamente con la maestría y el doctorado. Todo eso fue un paquete casi que al mismo tiempo. Y yo era profesor del Rosario. Cuando regresé, pues me enganché otra vez en el Departamento de Humanidades. Yo fui el primer director del Departamento de Humanidades en el Rosario y el primer programa de humanidades para toda la Universidad del Rosario. Pero por problemas, obviamente, el Rosario es una universidad supremamente conservadora. Entró un rector realmente con una visión muy mercantil, ¿sí? Suárez Melo, que venía de la Cámara de Comercio. Llenó de plata la universidad, pero tenía una perspectiva académica nula, ¿no? Entonces tuve muchos choques, me retiré y entré a los Andes. Entré a dictar como profesor ocasional y ahí coincidió una beca que me dio Colciencias y entonces me fui para Estados Unidos con mi esposa, con mis hijos, a que ella terminara su doctorado y yo escribí un libro que se llamó Derecho, Legitimidad y Democracia Deliberativa. Fue el producto de esa investigación. Y, y, y ya digamos, regresé y al regresar me enganchó, me enganchó la Universidad de los Andes, la Facultad de Derecho, y casi simultáneamente me presenté a la Nacional al concurso de 125 años, que fue el primer concurso de profesores de planta que organizó Antanas Mocos. Y era para conmemorar los 125 años de la universidad, que iban a entrar 25 profesores cada año. Y yo logré entrar en la última camada a la Facultad de Derecho.
y al programa de derecho. Y entonces ahí empecé a dictar, seguí, digamos, como profesor de tiempo parcial en los Andes y de tiempo completo en la Nacional. Y, en la Nacional me pusieron a dictar teoría del derecho, filosofía del derecho y sociología del derecho. ¿Sí? Todas materias que, pues de alguna manera yo, por mi formación, había venido, digamos, trabajando y desarrollando, y que me ubicó, pues, de entrada en ese campo, ¿sí? Ya mucho más tarde, pues mucho más tarde me refiero a comienzos del 2000, a raíz de que se organizó ya el Departamento de Ciencia Política en la Nacional, empecé a dictar cultura política y filosofía política. ¿Sí? Y ya en ese momento, pues en cierta forma me consolidé, digamos, me estabilicé en esas dos áreas, filosofía del derecho por una parte y filosofía política por otra, que es lo que actualmente dicto. ¿Sí? Yo tengo en pregrado filosofía del derecho, filosofía política, dicto en maestría el módulo de filosofía y teoría del derecho, y dicto en doctorado igualmente en los módulos de filosofía y teoría del derecho, en los doctorados, por ejemplo, en la Nacional, pero también en el doctorado de la Universidad Libre, en el doctorado de en parte de la Universidad del Norte, ¿sí? En fin, y de la Santo Tomás. Me he movido, digamos, en ese ámbito. Profe, sin lugar a dudas, usted es uno de los mayores conocedores con amplia trayectoria frente al pensamiento de Jürgen Habermas y John Rawls. Más aún a la luz del discurso filosófico que se encuentra en los libros de Facticidad y Validez, Apuntes de Teoría Discursiva del Derecho y del Estado de Derecho Democrático, que es de Habermas, y el Tratado de la Justicia y el Liberalismo Político, que es de John Rawls. En ese orden de ideas, vamos a basar acá una conversación con usted y a la amplia trayectoria que su merced nos ha comentado. Y frente al pensamiento de Habermas, quiero aterrizar la primera pregunta. ¿Considera usted que existe un nuevo paradigma discursivo del derecho como modelo normativo de democracia? ¿Se presenta una democracia participativa? Bueno, una de las discusiones que yo siempre tuve con el profesor Hoyos es que indudablemente, eh, porque la Constitución del 91 es del 91 y Facticidad y Validez fue publicada en el 92. O sea, no hay una relación entre el modelo de democracia participativa de la Constitución del 91 y el modelo de Habermas, porque el modelo de Habermas además no es participativo. El modelo de Habermas se denomina, y así lo retoma él de un sociólogo de la democracia, Bernard Peters, ¿sí? El modelo de Habermas es un modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, así se denomina. Y ese modelo de política deliberativa no es el modelo de democracia participativa, que fue la fórmula que presentó la socialdemocracia en los 60 en el marco de la crisis del estado de bienestar europeo. En los 60 se produce una crisis del estado de bienestar europeo y en general del mundo entero. De ahí va a surgir el estado neoliberal mínimo. Pero la fórmula de recambio ante la crisis del estado de bienestar europeo fue democracia participativa. Y eso es lo que recoge la Constitución del 91. Un modelo de democracia directa, unos mecanismos de democracia directa
que no tenían nada que ver con el modelo de Habermas de política deliberativa. La política deliberativa, digamos que tiene indudablemente un supuesto en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿sí? Un supuesto. Pero incluso podríamos decir que es un supuesto indirecto, porque Habermas en Facticidad y Validez sin duda se hace una autocrítica a su teoría de la acción comunicativa. Él mismo dice ahí, en un momento dado, claro, la acción comunicativa propicia el disenso, más que el consenso, propicia el disenso. Y eso está bien, dice él. Eso lo necesita la sociedad, ¿sí? Pero eso no sirve para coordinar sistemas altamente complejos, que son los que sí efectivamente logra coordinar el derecho. Entonces, ahí Habermas había una frase también muy simpática del profesor Guillermo Hoyos, que decía, quien pelea tanto con Luhmann termina acostándose con él, ¿sí? Y uno, al final del libro, cuando Habermas habla ya del paradigma, y el paradigma se llama el paradigma procedimental. Uno le pone paradigma procedimental discursivo, como para darle el acento habermasiano. Pero el paradigma procedimental del derecho, ¿sí? El paradigma procedimental del derecho, en el último capítulo, que es derecho privado, no es derecho público, que es un poco lo que él ha tratado en los capítulos anteriores. Ese paradigma procedimental pone, que se llama paradigma de derecho reflexivo, pone nota de pie de página, ver Gunther Teuner. Y Gunther Teuner es el alumno de Luhmann. Entonces ya uno se puede dar cuenta de que el paradigma de derecho reflexivo, que tiene por detrás toda la modernidad reflexiva y toda la sociología de la modernidad reflexiva, donde está Luhmann, donde está Giddens, donde está Beck, donde está Teuner, es en cierta manera más sistémico, ¿sí?, que Habermasiano, ¿sí? Lo que pasa es que Habermas toma el paradigma de derecho reflexivo como un ejemplo de lo que él quería ilustrar, digamos, su hipótesis de trabajo al comienzo del libro, que es la validez del derecho con una doble cara de Jano, una validez que mira la coordinación de sistemas altamente complejos, que es lo que hace siempre el derecho, pero que también mira a la integración social. Esa fue la hipótesis de trabajo en los primeros 2 capítulos de Facticidad y Validez. El derecho tiene que coordinar sistemas altamente complejos, pero tiene también que lograr la integración social. Y el paradigma de derecho reflexivo, así sea, digamos, de origen sistémico, ¿sí?, en cierta manera ha mostrado, y ese es un paradigma que no es una propuesta filosófica, que es una constatación sociológica, ¿sí?, ha mostrado en las decisiones de los jueces que el derecho puede garantizar la coordinación de los sistemas sociales, pero también concertar con las comunidades e integrarlas a la dinámica de la sociedad, no excluirlos, ¿sí? Dentro de esta discusión filosófica que hace Habermas, ¿qué considera usted que ha sido el mayor aporte al conocimiento en el ámbito jurídico? Pues es que Facticidad y Validez es una obra, en primer lugar, que no es, digamos, recoge la estructura de los grandes textos filosóficos y teórico-jurídicos del siglo XX. Los primeros capítulos, bueno, los 2 primeros capítulos formulan su hipótesis de trabajo, la que te digo,
el derecho tiene que tener las dos caras de Jano, mirar a la integración social y coordinar sistemas altamente complejos. Por eso es que se hace la autocrítica. El consenso no nos sirve para, el consenso propicia disensos y eso no nos sirve para coordinar sistemas altamente complejos, que es la realidad del mundo contemporáneo. ¿Sí? Uno no coordina un sistema complejo a punta de disensos. Sin duda alimenta, ¿sí?, el manejo, pero a punta de disensos no va a poder coordinar eso. ¿Sí? Por eso tiene que acudir al derecho, ¿sí?, y al manejo que el derecho se lo puede hacer. Entonces, digamos, el aporte de Habermas es precisamente mostrar que esas dos dimensiones, que en toda la teoría del derecho venían siendo excluyentes, ¿sí?, son, lo va a plantear él en una categoría, son cooriginales. De que derecho y política son cooriginales, ¿sí? De que hay una relación, incluso se puede decir en términos lumanianos, una conexión estructural entre derecho y política, ¿sí? Y por eso, digamos, en un momento dado, en el capítulo séptimo, ¿sí?, el planteamiento de Habermas se va hacia una teoría de la democracia y una teoría de la opinión pública, ¿sí? No dice, pero, y este corte, hasta el capítulo sexto está hablando de derecho, de filosofía del derecho, de teoría del derecho y de teoría constitucional, ¿sí? Y de pronto se produce un corte en el séptimo y empieza a hablar es de teoría de la democracia y teoría de la opinión pública. Bueno, lo que quiere decir Habermas es que el derecho, ¿sí?, tiene una dimensión política que no se puede obviar, que no se puede desconocer, que es lo que ha hecho el derecho hasta el momento, ¿sí? Digamos, las lecturas más ortodoxas, más restrictivas del derecho, siempre ven al derecho, incluso en la misma muletilla de muchos abogados, se han tomado decisiones en derecho. Bueno, Habermas en cierta forma se inscribe dentro de lo que es la teoría crítica del derecho para decir las decisiones en derecho son decisiones políticas, ¿sí?, no son decisiones estrictamente jurídicas. Entonces el gran aporte de Habermas es mostrar a lo largo del libro, ¿sí?, primero, cuál es el carácter que debe tener el derecho per se, ¿sí? Y en ese caso reivindica a Dworkin, reivindica la respuesta correcta de Dworkin como la teoría del derecho que mejor reconstruye eh, la decisión judicial, que mejor explicita los términos de la decisión judicial frente al justnaturalismo, al positivismo y al realismo. Muestra que en Dworkin hay de cualquier manera una debilidad que es eh, una perspectiva monológica. El juez Hércules se vuelve absolutamente cerrado, no escucha, no dialoga. Muestra que Alexi corrige eso, esa perspectiva monológica, con la perspectiva dialógica que Alexi retoma de Habermas de la ética del discurso, ¿sí?, de introducir en los procedimientos jurídicos el punto de vista moral, es decir, el consenso, pero que al mismo tiempo la teoría de la ponderación de Alexi propicia, digamos, un desfase del derecho, decisiones buenas para algunos y no decisiones justas para todos, que es a lo que el derecho debe responder, ¿sí? Ahí ya, digamos, en esa parte del facticidad y validez, Habermas define el carácter del derecho, el carácter, ¿qué carácter? El concepto de derecho. El concepto de derecho son decisiones justas para todos, no decisiones buenas para algunos, ¿sí?
decisiones justas para todos. Y después pasa al terreno constitucional y adopta en ese marco, él utiliza el paradigma, que es un elemento muy importante en Habermas, como, 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 como instrumento metódico, metodológico, paradigmas filosóficos, paradigmas teórico-jurídicos, paradigmas de adjudicación constitucional y finalmente paradigmas jurídicos en derecho privado. Y en los paradigmas de adjudicación constitucional, es decir, los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia o a los tribunales constitucionales, como la Corte Constitucional nuestra, muestra que ahí los jueces, los magistrados toman decisiones en los casos difíciles. Eso es otra categoría, los casos difíciles, no en los casos fáciles, sino en los casos difíciles, toman decisiones políticas desde modelos de democracia que los jueces manejan inconscientemente. ¿Sí? Entonces ahí es donde él plantea tres modelos, tres paradigmas, tres modelos normativos de democracia. ¿Sí? La democracia formal, la democracia directa y la democracia que él llama radical. Y en esa democracia radical, que fíjate, está insertando en la decisión del juez constitucional, es donde plantea su modelo de democracia deliberativa de doble vía. Está diciendo al juez constitucional, la democracia no opera desde una democracia formal que no intervenía el mercado, como en el siglo XIX. Ese modelo está otra vez en boga con el neoliberalismo, ¿sí? Pero ese fue un modelo, digamos, pasado. Tampoco opera desde el modelo de democracia directa, o no debería operar, porque el modelo de democracia directa es darle satisfacción a los intereses de las mayorías, que muchas veces atropellan las minorías. Se trata precisamente de asumir el modelo de democracia radical, el modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, y comprender que las voces que un tribunal constitucional tiene que escuchar son las voces de la periferia externa, de los públicos contrahegemónicos. Y así entonces, digamos, los tribunales constitucionales pueden realmente tomar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para algunos. El paradigma discursivo del derecho que nos presenta Habermas desde la acción comunicativa es el elemento más eficaz para rehacer el lazo social desintegrado desde una posición dialogal que supere los límites del paradigma monológico de la modernidad. Digamos, el problema ahí está en que, por ejemplo, lo que estás diciendo no responde todavía a facticidad y validez. Ese es el diagnóstico de la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa realmente es un diagnóstico sobre el derecho. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente no se lo lee completo y no se da cuenta, en especial, digamos, los filósofos no se lo leen completo y no lo entienden. Porque la teoría de la acción comunicativa, insisto, son dos tomos de sociología jurídica. El primer tomo dedicado a Weber y el segundo a Parsons. Para mostrar, digamos, lo que ha sido el derecho en la modernidad. Reconstruye a Parsons, reconstruye a Weber, para mostrar que el concepto de legitimidad legal racional de Weber ya no es válido, que uno no puede cohesionar la sociedad desde la legitimidad legal racional. No puede, desde una concepción de legitimidad legal racional, que cambia la legitimidad tradicional y la legitimidad carismática de una sociedad tradicional. ¿Sí? Porque el punto es que el derecho no logra garantizar la intersubjetividad. El derecho
orada y destruye la intersubjetividad. Tampoco lo logra Parsons con su concepción de derecho funcional. Por más funcional que sea el derecho, eso no reemplaza las tradiciones vivas intersubjetivas. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera una cosificación del mundo de la vida. Y entonces ahí, para enfrentar esa cosificación del mundo de la vida, Habermas acude a la ética del discurso, a la reconstrucción racional del lenguaje. El lenguaje es para entendernos. Y la ética del discurso intenta descosificar el mundo de la vida, es decir, echar para atrás el derecho, ¿sí? A través del consenso. Pero precisamente Robert Alexy en el 85 le dice, mire Habermas, eso es muy romántico de su parte, pero eso no le sirve. Usted no va a descosificar el mundo de la vida acudiendo a la ética del discurso. Usted le toca hacer de su teoría de la acción comunicativa una teoría del derecho. Es decir, usted le toca considerar el derecho. Usted le toca hacer lo que hacen lo que decimos los abogados. Todo lo que se hace jurídicamente se deshace jurídicamente. Si esto se cosificó jurídicamente, usted lo tiene que descosificar jurídicamente. Y ahí es donde Habermas se pone realmente a concebir su teoría del derecho, ¿sí? Entonces, eso que dices responde a la teoría de la acción comunicativa. Pero la crítica de Alexy la toma muy en serio Habermas, ¿sí? Se da cuenta que en efecto su postura había sido muy romántica. La ética del discurso no descosifica. Unos procesos de cosificación montados sobre normas jurídicas, ¿sí? No, el punto es cómo desde dentro del derecho eso se puede replantear, que es lo que entonces hace en teoría la acción en facticidad y validez. Profe, interesante lo que su merced dice de la acción comunicativa a posteriori y la facticidad y validez. Entonces yo pregunto para usted, en facticidad y validez o en el pensamiento habermasiano actual, ¿se constituye en el derecho al reconocimiento de los procedimientos jurídicos para garantizar los mínimos vitales de convivencia y de coexistencia? ¿O él ya partía con esa idea y que su merced lo acaba de plasmar en el jalón de orejas, por decirlo así, de Robert Alexy, o sería la ética discursiva lo que lleva a ese reconocimiento de garantizar los mínimos de convivencia y coexistencia? Claro, ahí uno tiene que, digamos, ver los dos plexos del problema. Muchas veces, digamos, se toma en derecho, toman los abogados la metáfora de la pirámide, ¿sí? La metáfora kelseniana de un sistema jurídico piramidal, jerarquizado. Y ese es todo un problema, digamos, que después del Holocausto nazi, el mismo Kelsen aborda. Bueno, pues madre, ¿cómo vamos que recuerda el argumento de los criminales de guerra fue actuamos legalmente? Entonces, obviamente el derecho se pregunta, bueno, pero acá hubo un problema y es que identificamos derecho y legalidad, ¿sí? Kelsen va a tratar de responder a eso o de darle una solución en la figura del juez. Señor juez, usted evite esto. Usted haga lo que pueda, haga lo que sea, pero usted no puede permitir que la legalidad convalide la extrema injusticia, ¿sí? Así se llama en filosofía del derecho, la extrema injusticia. Bueno, eso genera una serie de problemas en Kelsen, de los que no sale nunca, pero Hart escribe el concepto de derecho, va a plantear una cosa muy interesante, va a decir, la validez del derecho no implica automáticamente la legitimidad y la eficacia.
La validez del derecho la predica el abogado, la predica el juez, la predica el funcionario, pero la legitimidad y la eficacia del sistema jurídico los predica solamente el observador del sistema jurídico, el ciudadano. ¿Sí? Entonces le quita a los abogados legitimidad y eficacia. Y les pone una condición, en todo caso, tanto al abogado como a la sociedad, y es, usted tiene que aceptar lo que va a llamar Hart una regla de reconocimiento, una constitución. ¿Sí? Es decir, si usted no acepta la constitución, ¿sí? Pues obviamente la sociedad no tiene cómo sostenerse. La pirámide no tiene cómo sostenerse. La base de la pirámide, la base de la pirámide, ¿sí? La base, los cimientos de la pirámide es que tanto los abogados como la sociedad reconozcan la regla de reconocimiento, la Constitución, como pacto político, como pacto social, no como pacto, no como instrumento jurídico, que es lo que hacen acá en Colombia, de reducirlo a los términos jurídicos. Pero Hart incluye una instancia más básica, debajo de la pirámide, que se llama el derecho mínimo natural. La sociedad requiere, más allá de la regla de reconocimiento que sostiene el sistema jurídico y por tanto el sistema institucional social, pero por debajo de la pirámide ¿dónde está emplazada? Está en la tierra. Hart lo va a llamar, tiene que haber un derecho mínimo natural. Ese derecho mínimo natural lo recoge Habermas. Ese derecho mínimo natural es la ética del discurso, es el mundo de la vida. ¿Sí? Esa es la tierra, porque la pirámide no está flotando. La pirámide tiene que tener, y así lo plantea, esa es su hipótesis de trabajo. Él recupera Parsons en facticidad y validez para decir, si Parsons nos mostró en el esquema cuatrifuncional parsoniano que el derecho amarraba los vórtices, los subsistemas sociales. Esos subsistemas sociales son los vórtices de las pirámides que hunden sus bases en contextos mundovitales. La economía no es solamente el sistema económico, la economía es la producción social. ¿Sí? La cultura no es solamente el sistema educativo, la cultura hunde su base en todas las normas culturales, tradicionales, los valores. ¿Sí? Es decir, todo eso que hemos llegado a considerar como sistemas aislados, todo eso que Luhmann considera sistemas autopoyéticos, están con los pies en la tierra. Entonces, si el derecho pudo amarrar desde arriba, pues el derecho puede amarrar desde abajo. ¿Sí? Entonces ahí es donde la integración social, claro, tiene un carácter de integración social, ¿sí? Pero se empieza a unar con la ética del discurso. ¿Sí? Pero son dos niveles que se superponen, unos vasos comunicantes, digamos, muy estrechos, ¿sí? Como en el organismo cuando, si quieres, el sistema linfático se superpone al sistema de venas. ¿Sí? Por decir algo. Están entrecruzados, están entrelazados, pero son diferentes. La ética del discurso va a la tierra. ¿Sí? La integración social se monta sobre eso, pero ya está de alguna manera mediada por sistemas sociales y mediada
jurídicamente, ¿sí? Porque requiere normas que le permitan, digamos, concretarse y coordinar también su propia integración. Profesor, quisiera pasar ahora al pensamiento de John Rawls. En varias ocasiones ha señalado que el procedimiento normativo racional y discursivo de argumentación de este autor permite introducir a correctivos normativos en los procedimientos de diálogo institucional. ¿Qué quiere decir usted con esto en el pensamiento de John Rawls? Bueno, pues en todo caso hay que recordar que tanto Habermas como Rawls tienen unos supuestos comunes. Digamos, son lecturas procedimentales de Kant, ¿sí? Por tanto, son lecturas procedimentales del imperativo categórico kantiano. Es decir, que la máxima que guíe tu acción sea hacer siempre el otro un fin y nunca un medio. Son lecturas que también en ambos, en Habermas y Rawls, recogen la discusión de Kohlberg sobre los, los tres niveles, los tres estadios del desarrollo moral: preconvencional, convencional y postconvencional. Solo que, digamos, Rawls lo concibe en el marco, digamos, de un constructo contrafáctico con el que él buscaba poner de presente cuál debe ser el carácter en el marco de un Congreso constituyente, porque la posición original no es simplemente un constructo artificial, no. La posición original es el consenso político en el marco de un Congreso constituyente. Entonces, Rawls intenta, digamos, coger este planteamiento de Kant, cuando se necesita, o mejor dicho, qué hay que hacer frente al estado de naturaleza regulado incluso jurídicamente, que es el derecho privado. Esa es la pregunta de Kant. ¿Qué hacemos frente al derecho privado? Que de cualquier manera, mejor dicho, el Código Civil no es más que el estado de naturaleza salvaje regulado jurídicamente. Casi lo mismo que ahora con el neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo regula jurídicamente el estado de naturaleza. Entonces dice Kant, cuando ante esa situación lo único que nos queda es un contractus originarius, un contrato social. ¿Para qué? Para formular los términos del derecho público que regule al derecho privado. O sea, prima el derecho público sobre el derecho privado, no al contrario, ¿sí? Como muchas tratan hoy de mostrarlo, que prima es el derecho privado, ¿sí? No. En Kant prima el derecho público. Entonces, lo que hace Rawls es coger ese contractus originario, que de por sí es deliberativo, es un contrato social, ¿sí? Tal como lo había planteado Rousseau, como que estaba de cualquier forma sugerido en Locke, incluso en Hobbes, ¿sí? Incluso en Hobbes, ¿sí? Hay deliberación, en Hobbes hay deliberación. Para yo entregarle la libertad al Leviatán, yo delibero primero. Delibero para a ver si le entregamos la libertad. Después se la entregamos y después el Leviatán la coge. Pero hay deliberación. En todo el contrato social hay deliberación, ¿sí? Entonces, coge Rawls eso y dice, bueno, pero vamos a ver, vamos a ponerle dientes a la deliberación sobre qué vamos a deliberar, porque lo primero que la gente, cuando le hablan de consenso es, ay, pero es que uno no se puede poner de acuerdo en todo, precisamente, porque la deliberación consensual es de mínimos, no de máximos, porque de máximos es el acuerdo de las mayorías, de mínimos es el consenso. Entonces,
Habermas dice, bueno, vamos a ver entonces qué es el consenso contrafácticamente, qué lo compone, un procedimiento de deliberación, unos agentes, unas personas que están ahí, van a tomar unos principios de justicia, ¿para qué? Para regular unos bienes sociales primarios, ¿sí? Para repartir los bienes sociales, ¿sí? Primarios, introduce su velo de ignorancia para precisamente ponerle una tarjeta amarilla y una tarjeta roja a los intereses privados que quieran imponerse sobre la deliberación de todos. Entonces, de esa manera, Rawls lo que intenta es garantizar que yo al otro lo pueda ver efectivamente como un fin y no como un medio. Porque si yo sé que el otro es inferior a mí, si yo sé que el otro es negro y yo soy blanco en el contexto angloamericano, si yo sé que el otro es parte de una minoría, si yo sé que el otro no tiene mi misma educación, mis mismas condiciones, pues yo obviamente voy a tratar de imponerle mis condiciones y mis concepciones, porque considero que son superiores a las de él. Entonces, no, el constructo, de nuevo acudo al profesor Hoyos, decía, Rawls pone la partitura y Habermas pone la música. La partitura es que el constructo de Rawls es más sistemático, pero la música es la ética del discurso, es el diálogo, ¿sí? Que es Habermas. ¿Sí? ¿Sí? Y creo que es la figura que mejor lo dice, ¿no? Porque uno indudablemente coge la teoría de la justicia y ve una construcción que a veces es excesivamente densa, que casi lo cansa a uno, pero indudablemente es una partitura absolutamente, ¿sí? Autocontenida. ¿Sí? No hay quiebre ahí, no hay quiebre, está todo, ¿sí? Está todo puesto. El supuesto, además, es que todo eso es un consenso al que hemos llegado los que hacemos parte, ¿sí? Contrafáctica de esa posición original. Pero eso Habermas no lo pone de presente, perdón, eso Rawls no lo pone de presente, como sí lo va a poner de presente Habermas. Eso es dialógico. Detrás de eso hay una profunda dinámica deliberativa. Me gustaría es que ahora el profesor Oscar Mejía Quintana nos cuente con sus propias palabras, porque seguramente estos diálogos académicos de filosofía del derecho los van a ver personas que se están inmiscuyendo en primera vez en la filosofía o en el derecho. Me gustaría que su merced les contara qué es la posición original, qué es el velo de ignorancia, cuáles son los principios de la justicia de los que enmarca o los que resalta John Rawls. Bueno, la posición original es que la gente se le olvida que Rawls fue alumno de Hart en Oxford. Su pasantía postdoctoral la hace en Oxford con el profesor Hart, el que escribe el concepto de derecho. ¿Sí? Es decir, que Rawls no es que sea un filósofo aislado del mundo, digamos, del derecho y del mundo de la política. Su otro profesor es Isaías Berlín, ¿sí? El sociólogo, en Oxford también. Sí, Rawls, aunque es filósofo, ¿sí? Tiene claro, digamos, el derecho por un lado y la problemática jurídica y la sociológica. ¿Sí? Puede que no lo ponga de presente de una manera tan expresa como lo hace Habermas en su obra, pero ahí está. ¿Sí? ¿Qué es la posición original? Por eso es interesante y a veces yo insisto que cuando se enseña en Rawls se enseña de una manera totalmente descontextualizada y dogmática. Por eso la gente le mama eso, que no entienden eso
de dónde, a qué es. Primero, Rawls está dando respuesta a toda la problemática gringa de la segregación racial. Rawls está insertándose en el movimiento por los derechos civiles, por la desobediencia civil de Martin Luther King, de las minorías en Estados Unidos. Ahí es donde, hay un libro que publicó la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, que precisamente da cuenta de eso, Es se da que cuenta, digamos, del contexto histórico de Rawls, porque la gente no lo conoce. La teoría de la justicia es básicamente, digamos, es la propuesta de desobediencia civil que acaba de hacer Martin Luther King. Y es la respuesta a Hart y es la respuesta a Kelsen de cuál es el contenido y a Schmitt y a Carl Schmitt, de que el contenido de la norma fundamental no es vacío, como decía el primer Kelsen, ni es la distinción amigo-enemigo, ni es tampoco el derecho mínimo natural de Hart. El contenido de la norma fundamental surge de un consenso político, que es el que está tratando de ilustrar Rawls con la posición original, y ese contenido son los dos principios de justicia: iguales libertades para todos, favorecer al desfavorecido. Es decir, son los contenidos de justicia socialdemócratas, porque así se presenta Rawls. Cuando Rawls se presenta en París en el 87, se presenta diciendo la teoría de la justicia. Para que ustedes sepan dónde está emplazada, ¿sí?, está emplazada en lo que ustedes llaman la socialdemocracia. Porque esa es otra de las leyendas negras que el estalinismo ha lanzado sobre Rawls, que es neoliberal, ¿sí? Eso es, segundo principio es el principio más antineoliberal por excelencia. Por eso los primeros críticos de Rawls, los primeros, son dos neoliberales, Nozick y Buchanan, ¿sí? Porque, y lo que más critican es el segundo principio de justicia, favorecer al desfavorecido. Porque obviamente favorecer al desfavorecido es el principio por excelencia del estado de bienestar, ¿sí?, del ordenamiento socialdemócrata. ¿Sí? Favorecer al desfavorecido, es decir, darle subsidios, darle apoyo, ¿sí? Entonces, Rawls de neoliberal no tiene nada, nada. Que acá tenemos de que si es gringo es neoliberal, ¿sí? Entonces, somos así de una puerilidad a veces grosera, ¿no? Entonces, es gringo es neoliberal, ¿sí? Sí, claro. Profe, gracias por sacar unas carcajadas y es verdad. Profe, hay un artículo que usted escribió muy interesante que se llama Concepción Política de la Justicia, Democracia Consensual y Ética en la Teoría de John Rawls. Y usted se ha pronunciado según este pensamiento que la ciudadanía, cito, entendida como un espectro de clases y de grupos, pueda discutir la problemática sociopolítica que le afecte en el marco de un modelo consensual discursivo que posibilite la legitimación pública del orden positivo. ¿Qué puede decir usted respecto de esto que acabo de citar, que su merced lo pronuncia en el artículo? Sí, es que, digamos, digamos, de las líneas de, de cuestionamiento que siempre he tenido, entre otras, es con los constitucionalistas nuestros, ¿no? Porque acá se apropiaron los abogados de la Constitución y se le apropiaron vía Corte Constitucional y eso generó un enorme daño para nuestra sociedad, porque la Constitución del 91 es básicamente un pacto político. Fue un pacto político y sigue siendo un pacto político. Sigue siendo un mito de nación, un mito democrático de nación. Y lo redujeron fue al juguetico de los abogados, ¿sí? Que la tutela, que los derechos fundamentales, que la jurisprudencia. La gente no entiende eso, ¿sí? Y toda la pedagogía constitucional la redujeron a derecho constitucional, ¿sí? Toda la paideia constitucional la redujeron a derecho constitucional
colombiano además, ¿sí? Porque ni siquiera es que, digamos, integren otras teorías, digamos, el conjunto de la teoría constitucional. Acá se convencieron de que éramos el Tíbet, el Tíbet constitucional de América Latina, de lo cual América Latina está hasta acá, ya no nos soportan, no nos soportan, así lo dicen en los foros, ya no soportamos a los colombianos diciéndonos que son los berracos que se inventaron la Constitución del 91 y que nos enseñan a todo el resto del continente. No nos soportan. ¿Sí? Bueno, lo que cometieron acá los constitucionalistas, con toda su buena voluntad unos y otros de la manera más sesgada, fue hacernos creer que la emancipación, de que la Constitución era emancipatoria, que la jurisprudencia era emancipatoria. Bueno, entonces si la jurisprudencia es emancipatoria, apague y vámonos. Entonces no hay movimientos sociales, no hay actores políticos, no hay lucha política, no hay movilización política ni ciudadana, ¿no? Acá los abogados nos arreglan el mundo, los abogados nos arreglan la sociedad, lo que tenemos es solo que presentar tutelas. A eso se quedaba, y los jueces nos van a solucionar todo. Ese fue el planteamiento que terminó, digamos, no solo haciendo carrera, sino imponiéndose en la conciencia colectiva. Y aquí, en todo caso, tanto en Rawls como en Habermas, porque ellos retoman constitucionalistas, progresistas, democráticos de sus contextos, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿sí? Es lo que se llama la constitución, la sociedad de intérpretes constitucionales. Los intérpretes constitucionales no son los abogados, los intérpretes constitucionales es la sociedad. Y son ellos los que tienen que hacer de eso, ¿sí?, algo vivo, algo que efectivamente constituye la cultura política sobre la que se monta la sociedad entera. Profesor, nuevamente quedo agradecido a usted por su tiempo, por su disponibilidad. Se nota, y lo vuelvo a reiterar lo que dije al principio, se nota cuando uno tiene una charla académica en cimientos fuertes de filosofía del derecho, como la he tenido con usted. Le agradezco infinitamente, profesor. Bueno, con mucho gusto, Cristian.